Imagina por un momento una vasta extensión de tierra, pueblos lejanos, ejércitos dispares, recursos escasos y un país al borde del colapso institucional. En ese escenario, una red de hierro serpenteaba por todo México, los ferrocarriles. Más que simples medios de transporte, los trenes se convirtieron en arterias vivas durante la Revolución Mexicana. Arterias que no solo llevaban soldados y armas, sino ideas, mensajes y esperanzas. Desde los primeros enfrentamientos hasta las batallas más icónicas, el ferrocarril fue el alma logística del conflicto. No es exagerado decir que sin trenes, la revolución habría sido otra. En una época en la que no existía aviación militar ni carreteras asfaltadas, mover a miles de combatientes por terrenos complicados requería algo más que voluntad, se necesitaba aceros sobredurmientes. Pero, ¿cómo fue que un invento extranjero se volvió tan crucial para una lucha tan nacional? Cuando Porfirio Díaz impulsó la modernización del país, los trenes eran su símbolo de progreso. Conectaban puertos, zonas agrícolas, centros mineros y, sobre todo, unían el norte con el centro y el sur del país. Lo que no previó fue que esa misma red serviría para alimentar la rebelión que terminaría derrocándolo. En el norte, Pancho Villa dominó el uso del tren como nadie más. Convertía vagones en dormitorios, hospitales y cuarteles móviles. Hacía que sus tropas avanzaran más rápido que sus enemigos, que sorprendieran, atacaran y desaparecieran en un suspiro. Incluso mandó construir su propio tren blindado. Era la guerra en movimiento. Mientras tanto, en el sur, Emiliano Zapata también usaba los ferrocarriles, aunque con menor intensidad estratégica. En su caso, los trenes eran herramientas útiles, pero no determinantes. Sin embargo, todos los bandos sabían que controlar una línea férrea era más importante que controlar un pueblo. El sonido del silbato del tren no solo anunciaba la llegada de refuerzos, también era símbolo de poder. Donde había trenes, había batalla, donde había batalla, había historia. La revolución no solo se escribió con pólvora, también con carbón, rieles y locomotoras. Si alguien supo explotar el poder de los ferrocarriles como herramienta militar, ese fue Francisco Villa, el Centauro del Norte. Más allá de su habilidad como estratega y caudillo, Villa comprendió que la guerra moderna no se ganaba solo con coraje, sino con logística. Y en ese tablero de guerra, el tren era su reina. Pancho Villa no era un improvisado, sabía que para mantener la moral alta, necesitaba mover a sus tropas, alimentarlas, sanarlas y sorprender al enemigo con rapidez. El tren le permitió todo eso. Mientras otros líderes marchaban a caballo o por caminos de terracería, él armaba caravanas enteras de trenes que parecían pueblos ambulantes. Había vagones para soldados, para víveres, para caballos, y hasta vagones hospital con médicos y enfermeras. Donde iba Villa, el tren llevaba la revolución consigo. Uno de los puntos más asombrosos de su estrategia fue la captura y adaptación de líneas férreas, obligando a ingenieros a reparar locomotoras o desviar trayectos. En más de una ocasión, sus tropas desmontaban vías tras pasar por ellas para evitar que sus enemigos los siguieran. El tren no solo era transporte, era un arma. Villa incluso llegó a utilizar trenes para la propaganda. En algunos trayectos, invitaba a periodistas extranjeros a documentar sus avances, mostrando una revolución moderna, móvil y organizada. En otros, usaba altavoces para difundir mensajes a las comunidades por donde pasaban. En medio del caos, él construía narrativa. Pero como todo poder, el del tren también tenía sus debilidades. Requería carbón, agua, mantenimiento constante, y sobre todo, vías sin sabotear. Por eso, sus enemigos intentaban volar puentes, robar rieles o dinamitar túneles. El juego se volvía una batalla por el control de trayectos clave. La revolución era, en muchos sentidos, una guerra sobre los rieles. El dominio de Villa sobre los trenes no fue eterno, pero dejó una huella imborrable. En ningún otro momento de la historia de México un líder militar los utilizó con tal maestría. Y aunque fue vencido, su táctica con los ferrocarriles se convirtió en leyenda, un símbolo del ingenio popular que movió montañas sobre ruedas. En medio de la revolución, los ferrocarriles no eran solo una herramienta de guerra, eran el escenario mismo donde se cruzaban el drama humano, el heroísmo, el caos y la tragedia.
Dentro de sus vagones no solo se transportaban armas o soldados, también se trasladaban familias enteras desplazadas por la violencia, mujeres buscando a sus esposos, niños naciendo entre sacos de maíz, ancianos huyendo con lo poco que les quedaba. El tren fue testigo, refugio y tumba. Los vagones se adaptaban a lo que hiciera falta: dormitorios improvisados, cocinas móviles, escuelas breves y hasta salas de parto. Las estaciones, que antes eran símbolo de modernidad porfirista, se convirtieron en trincheras, hospitales o centros de reclutamiento. En cada riel, en cada traviesa de madera, se acumulaban las pisadas de la historia. Pero la épica no eclipsa la violencia. Muchas veces, los trenes eran atacados por sorpresa, emboscados con dinamita o bloqueados por tropas enemigas. Hubo decenas de masacres documentadas donde civiles eran arrastrados fuera de los vagones o ejecutados por portar alimentos. En otras ocasiones, los trenes eran saqueados por bandoleros disfrazados de revolucionarios, aprovechando la confusión para robar a los más vulnerables. Y aún así, la gente seguía subiendo. Había algo casi espiritual en el tren, la promesa de que te llevaría lejos, de que más allá de la próxima estación, algo cambiaría. A veces era una esperanza cierta, otras, solo un espejismo de hierro. No se puede hablar de los trenes revolucionarios sin mencionar el tren de la muerte, nombre con el que se conocieron los convoyes cargados de cadáveres, heridos o presos políticos. Algunos testimonios hablan de días enteros viajando al lado de cuerpos inertes, del olor insoportable, del llanto mezclado con el silbido agudo de la locomotora. Y sin embargo, cada nuevo amanecer traía más pasajeros, más batallas, más causas. El tren se volvió rutina en un país donde nada era estable. En sus rieles iba la revolución, sí, pero también el alma de un pueblo en tránsito, en fuga, en reconstrucción constante. En la Revolución Mexicana, uno de los contrastes más simbólicos fue la convivencia del tren con el caballo. Mientras los ferrocarriles representaban la modernidad industrial, los caballos encarnaban lo tradicional, lo heroico, lo individual. Y en ningún otro conflicto del siglo XX convivieron tan de cerca estos dos mundos. Fue una guerra entre acero y músculo, entre vapor y sangre caliente. Los líderes de la revolución se dividían entre quienes confiaban en el poder de los caballos para conquistar terrenos abruptos, y quienes comprendieron que, con tren, podían mover 1000 hombres en el tiempo que un pelotón a caballo apenas avanzaba unas leguas. No era una competencia justa. El tren podía cargar armamento, comida, enfermeros, soldados, médicos y aún así seguir siendo más rápido. Pero también tenía sus limitaciones. El caballo no necesitaba vías, podía moverse por la sierra, cruzar ríos, emboscar en silencio. El tren, en cambio, era rígido, predecible, vulnerable a sabotajes. Por eso, muchos comandantes usaron una táctica combinada. Soldados llegaban en tren hasta una zona segura, y desde ahí montaban a caballo para combatir. Era una revolución anfibia entre rieles y herraduras. Esa tensión también se reflejaba en el imaginario popular. Las canciones revolucionarias exaltaban a los hombres de a caballo, pero no faltaban corridos que hablaban del tren como símbolo del avance, como el rugido metálico que anunciaba cambios. Algunos lo veían como una bestia domesticada por el pueblo, otros, como un monstruo que respondía a los poderosos. En muchas zonas rurales, el primer tren que veían los campesinos era el que llegaba con soldados armados. Para ellos, la locomotora no traía modernidad, traía guerra. Y sin embargo, también era la única forma de salir del pueblo, de buscar un futuro en el norte, o de traer medicina y alimentos. El tren no fue solo una herramienta militar. Fue un símbolo del México que quería cambiar, un país que aún galopaba entre haciendas pero que ya sentía el silbido del vapor, el choque de metales, el rugido del hierro. En sus rieles se peleaba no solo por el poder, sino por el alma del país, entre el pasado que se resistía, y un futuro que avanzaba a toda máquina. Cuando el estruendo de los cañones se apagó, y las facciones revolucionarias comenzaron a pactar la reconstrucción de México, los ferrocarriles quedaron como cicatrices visibles de una guerra que lo cambió todo. Las vías estaban dañadas, los vagones oxidados, y muchas locomotoras apenas funcionaban. Pero el país seguía dependiendo de ellos. Porque el tren no solo había sido parte de la guerra, era ahora el puente hacia una nación en paz. La revolución dejó una red ferroviaria marcada por historias y tragedias, pero también por avances logísticos y organizativos.
Muchas de las rutas abiertas durante la guerra se convirtieron en líneas comerciales esenciales para conectar el norte industrializado con el centro político y el sur agrícola. El tren ayudó a reconstruir el país que ayudó a destruir. Y esa paradoja lo convirtió en un símbolo de resiliencia. Durante los años posteriores, el gobierno nacionalizó el sistema ferroviario. Se buscaba evitar que el poder de las vías cayera nuevamente en manos privadas o extranjeras, como había ocurrido durante el Porfiriato. El control del tren se volvió un tema de soberanía nacional. Cada kilómetro de vía reparado era una promesa, de integración territorial, de comercio justo, de un Estado más fuerte. Pero también fue el inicio de una lenta decadencia. En las décadas siguientes, el tren empezó a perder fuerza frente al transporte por carretera. Los camiones y autos comenzaron a dominar el paisaje mexicano, relegando al tren a un papel secundario. Lo que alguna vez fue el eje de la revolución se volvió un recuerdo oxidado en muchas comunidades. A pesar de ello, el tren dejó una huella indeleble en la memoria colectiva del país. Hoy, aún se habla con respeto del tren revolucionario, se le canta en corridos, se le representa en películas y murales, y se le estudia como una pieza clave del conflicto armado más importante del México moderno. Incluso los nuevos proyectos ferroviarios, como el Tren Maya, evocan aquella era de trenes llenos de pueblo y lucha. Porque aunque el contexto sea distinto, la idea de que el ferrocarril puede cambiar la historia sigue viva. Los trenes de la revolución no solo movieron soldados y armas, movieron ideas, pueblos, esperanzas. Fueron canales de transformación, testigos de muerte, pero también portadores de vida. Hoy, al ver un tren pasar, no solo escuchamos un silbido. Escuchamos ecos de aquel México que, sobre rieles, se atrevió a cambiarlo todo.